Buenas noches, apreciados estudiantes del seminario especializado. Este es el segundo video que quiero compartirles, sobre todo con el tema de la escritura. La vez pasada mencionamos un poco sobre el ensayo y esas características que tiene el ensayo, sobre todo con respecto a ese otro escrito, esa otra modalidad de escritura que es la disertación. Eh, Hacíamos la comparación, perdón, entre la disertación como un escrito académico muy coherente, con unas argumentaciones que pueden ser derivadas de un proceso dialéctico, que tiene pues esa estructura, una estructura, digámoslo así, dialéctica, pero también a partir de unos desarrollos muy coherentes, eh, de los cuales unos derivan de otros, en fin, pero además que efectivamente era una reflexión muy personal, eh, que tenía pues como esas características. Ahora nos encontramos con el ensayo. Es otra forma de escritura, pero es una escritura más, digamos, emparentada con la literatura. Es una escritura libre, efectivamente. Es una escritura creativa, que bien también tiene unas partes que son muy parecidas a las del ensayo, perdón, a la de la disertación, como una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, pero eh, es, digamos, mucho más subjetiva, eh, más cercana, por eso decimos, al mundo de la literatura, sin por ello decir pues que es literatura en el sentido pues peyorativo de la palabra, sino que se distingue más por cierta sistematicidad en contraposición con la disertación, que es más sistémica. Pues bien, entre uno de esos ensayistas, quería mencionar a, a Blanchot. Eh, este texto, el libro que vendrá, Maurice Blanchot, es una compilación de ensayos. Los franceses son grandes ensayistas, ya lo habían mencionado, Montaigne, por ejemplo, entre otros, Pascal, Voltaire también. Son grandes ensayistas, es una tradición de grandes ensayistas. Maurice Blanchot no es ajeno a esta tradición, con sus características, pues obviamente estilísticas, eh, que lo diferencian, obviamente, de sus predecesores, eh, pero que nos presenta también una reflexión, y por eso se los quiero presentar acá, una reflexión sobre la escritura misma a raíz de otro gran ensayista que es Roland Barthes. Eh, Precisamente uno de esos ensayos es titulado La búsqueda del punto cero. No lo voy a leer todo, solamente voy a dar una... Me voy a concentrar en unos párrafos, eh, en los cuales habla específicamente de la escritura, que es el punto que quisiera que conectáramos con el Fedro, y de hecho ahorita les voy a hacer una lectura también, de un texto que yo he escrito, que escribí como una investigación también, con respecto al teatro filosófico de Platón, y pues por supuesto la referencia al Fedro era una referencia obligada. Así que quiero compartirles con ustedes este texto, que lo pongo también a disposición si cuando ya salgamos de esta
de esta pandemia y esperemos que salgamos bien librados, por supuesto, todos nosotros. Y que uno de los apartes habla de lengua, estilo y escritura, a partir de la distinción que Roland Barthes hiciese de esos tres términos. En el grado cero de la escritura es un texto, ¿sí?, de Roland Barthes. Habla de la lengua como el estado de la palabra, es el estado de la palabra tal como ella se da a cada uno de nosotros en conjunto, en cierto momento del tiempo y según nuestra pertenencia a ciertos lugares del mundo. Escritores y no escritores la comparten igualmente. La lengua está ahí, atestiguando un estado histórico al que estamos entregados, rodeándonos y dominándonos. Ella es para nosotros lo inmediato, aunque históricamente muy elaborada y muy lejos de cualquier comienzo. Brevemente lo refiere más o menos así. Ahora pasa por el estilo, que sería la parte oscura, ligada a los misterios de la sangre, del instinto, profundidad violenta, densidad de imágenes, lenguaje de soledad, en el que hablan ciegamente las preferencias de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de nuestro tiempo secreto y cerrado a nosotros mismos. El escritor no escoge su lengua, ni tampoco su estilo. Esa necesidad del ánimo, esta ira suya, esa tormenta o bien esa crispación, esa lentitud o esa rapidez que proceden de una intimidad consigo mismo, de las que no sabe casi nada y que dan a su lenguaje un acento tan singular como lo da a su figura la expresión que permite reconocerlo. Todo esto no es todavía lo que se debe llamar literatura. O sea, la literatura para Roland Barthes no se da meramente en el lenguaje, que es altamente, digamos que está rodeándonos a todos por igual, escritores y no escritores, como dice precisamente, es la que precisamente nos domina, nos rodea. El estilo, por el contrario, es toda nuestra subjetividad, por decirlo así, y tampoco ahí está la literatura. Entonces, aquí ya va a empezar con la literatura, que precisamente empieza es con la escritura. Y voy a hacer ya la referencia. La escritura es el conjunto de ritos, el ceremonial evidente o discreto por donde, independientemente de lo que se desea expresar y de la manera como se expresa, se anuncia ese acontecimiento, según el cual lo que se escribe pertenece a la literatura. El que lo lee, lee literatura. No es retórica o es una retórica de una especie particular, destinada a hacernos oír que hemos entrado en ese espacio cerrado, separado y sagrado, esto es, el espacio literario. Recuerden que el ensayo es un género literario, por eso he querido pues traer a colación lo que menciona Roland, a propósito de Roland Barthes, Blanchot. Por ejemplo, tal como se muestra en un capítulo denso en Reflexiones sobre la novela El pretérito simple, ajeno al lenguaje hablado, sirve para anunciar el arte del relato. Bueno, aquí hay que hacer unas salvedades con la lengua francesa. En la lengua francesa el pretérito solo se utilizará en la literatura, no se utiliza en el lenguaje hablado. Escuchar en el lenguaje hablado el pretérito resulta fastidioso para un francés, pues digamos como salir de tono, ¿sí? Casi como cuando uno emplea este tipo de expresiones como veréis, escucharéis, ¿sí? Que digamos que si se escucha aquí suena como, no suena bien. En cambio, en francés y hasta en español de España, uno encuentra mucho más bien, en lugar de hacer referencia al pretérito, se encuentra, por ejemplo, he escrito, en lugar de escribí.
he escrito, o he llamado, he hablado, ¿sí? Aquí no, aquí al contrario en el español latinoamericano sí el pretérito es digamos como lo normal. Casi que al contrario el pretérito no sonaría. Em, Esta otra forma verbal con su auxiliar he llamado, he escrito, pues, suena como fastidioso más bien. Entonces, aquí Blanchot nos dice pues que el pretérito simple ajeno al lenguaje hablado sirve para anunciar el arte de relato. Indica por anticipado que el autor aceptó ese tiempo lineal y lógico que constituye la narración, la cual, esclareciendo el campo de la casualidad, impone la seguridad de una historia bien circunscrita que a partir de un comienzo va con certeza hacia la fortuna de un final, aunque éste sea desdichado. El pretérito simple o bien el empleo privilegiado de la tercera persona nos dicen, esto es una novela, lo mismo que la tela, los colores y antaño la perspectiva nos decían, esto es pintura. O sea, en el modo verbal específicamente aparece como la característica esencial de la literatura. Roland Barthes quiere llegar a esta observación. Hubo una época en que la escritura, siendo la misma para todos, se acogía con un inocente consentimiento. Todos los escritores tenían entonces una sola preocupación, escribir bien, es decir, llevar la lengua común a un grado más alto de perfección o de acuerdo con lo que procuraban decir. Existía para todos unidad de intención, una moral idéntica. Hoy en día no es así. Los escritores que se distinguen por su lenguaje instintivo se oponen aún más entre sí por su actitud frente al ceremonial literario. Escribir, si es entrar en un templum que nos impone independientemente del lenguaje que es nuestro por nacimiento y por fatalidad orgánica, varios usos, una religión implícita, un rumor que cambia de antemano todo lo que podemos decir, cargándolo de intenciones tanto más operantes cuanto que no se confiesan escribir, es, pues, ante todo, querer destruir el templo inclusive antes de edificarlo. Es, por lo menos, antes de franquear el umbral, interrogarse sobre las servidumbres de semejante lugar, sobre la falta original que constituirá la decisión de encerrarse en él. Escribir es, finalmente, negarse a trasponer el umbral, negarse a escribir. Qué interesante. Escribir es negarse a escribir. Así se explica, así se discierne mejor la pérdida de unidad de que sufre o se enorgullece la literatura presente. Cada escritor hace de la escritura su problema y de este problema el objeto de una decisión que puede cambiar. Los escritores no se separan solamente por la visión del mundo, los rasgos del lenguaje, los azares del talento o sus experiencias particulares. En cuanto la literatura se manifiesta como un medio en donde todo se transforma y se embellece, en cuanto uno se da cuenta que esta atmósfera no es el vacío, que esta claridad no solo ilumina, sino deforma los objetos proporcionándoles una luz convencional, en cuanto se presiente que la escritura literaria, los géneros, los signos, el uso del pretérito y de la tercera persona, no es una mera forma transparente, sino un mundo aparte en donde reinan los ídolos. Recordemos pues esa imagen que ya nos había mencionado, como la escritura como un templo. La escritura es entrar en ese templo, donde está plagado de esos ídolos, donde reinan los ídolos, dormitan los prejuicios y viven invisibles las potencias que lo alteran todo. Entonces es una necesidad para cada uno intentar liberarse de este mundo y una tentación para todos arruinarlo, con el fin de reconstruirlo puro de todo uso anterior, o mejor aún, de dejar el sitio vacío. Escribir sin escritura. Llevar la literatura a ese punto de ausencia en el que desaparece, en que dejamos de temer esos escritos suyos que son mentiras. Tal es el grado cero de la literatura. Perdón, el grado cero de la escritura que mencionaba Barthes. La neutralidad que todo escritor busca, deliberada o inconscientemente, y que conduce a algunos al silencio. Este es pues entonces el libro que vendrá de Maurice Blanchot, que quería pues hacerles
esta invitación pues a leerlo y a reflexionar específicamente sobre el asunto de la escritura y su relación también con los temas que quieren trabajar, o libre inclusive. Ahora que estamos en estos momentos de confinamiento, una época, digamos, como tan dura, eh, sería importante también reconcentrarnos un poco en nosotros mismos, hacer de este espacio ese templum o de ese escrito, de nuestros escritos, ese templum donde moran efectivamente todos estos penates, todos estos ídolos, que a su vez tienden a aniquilarse, a reestructurarse o a reescribirse inclusive, que sería el siguiente texto que les voy a compartir.